Una primera que tiene que ver con la productividad primaria, y acá vamos a hacer mención de las metodologías disponibles en Santa Cruz para la evaluación forrajera. Vamos también a hacer mención de las herramientas que contamos para obtener datos de precipitación, que esto es un complemento que nos sirve junto con los chequeos de pastizales para hacer una evaluación de la productividad o del forraje disponible. Después vamos a hablar del estado de los pastizales, que si bien el estado hace referencia a una foto, en qué situación están esos pastizales, el estado tiene más que ver con la historia de uso de una determinada unidad de vegetación o de un potrero, y vamos entonces a introducir algunos conceptos como el de estados y transiciones, las especies indicadoras, y dentro de esto también vamos a mencionar la erosión, que es un factor importante que afecta a los pastizales naturales de Patagonia, y vamos a hacer hincapié en cosas de Santa Cruz. Paula después les va a comentar sobre emergencias agropecuarias. Ella está trabajando en temas relacionados a sequías, a el seguimiento de humedad de suelo, tendencia de índice verde, también informes de nevada que suelen hacerse desde el área para también poder hacer monitoreo de estas situaciones. Todo esto con imágenes satelitales e información que proveen las distintas agencias para completar esta información. Y por último, vamos a hablar del monitoreo propiamente de los pastizales. Vamos a hablar de tendencia a largo plazo con una propuesta de monitoreo que tiene INTA, que son los monitores MARAS, que MARAS quiere decir monitoreo para regiones áridas y semiáridas. Bueno, para empezar con la primera parte relacionada a la productividad primaria de los pastizales, una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué evaluar la oferta forrajera? Y en este gráfico tenemos una tendencia negativa de las existencias ovinas desde el principio del siglo hasta ahora, desde 1930 hasta ahora, y esto nos indica que, bueno, los pastizales han perdido capacidad de sostener un determinado stock, esto asociado a que largos periodos de sobrecarga han generado deterioro y básicamente el stock disminuye porque estos pastizales se han degradado. Algo importante de mencionar es que los pastizales patagónicos son resistentes a los cambios, es decir, tienen esta capacidad de sostener altas cargas de herbívoros sin generar grandes cambios, pero una vez que esos cambios ocurren, los procesos de degradación son irreversibles. Es decir, las transiciones entre estados de degradación son irreversibles. Y por eso hacemos tanto hincapié en que es necesario detener los procesos de deterioro que existen en Patagonia. Cuando los pastizales se deterioran, hay varios cambios asociados a eso y depende también de qué comunidad vegetal estemos evaluando, pero en general lo que se observa es la pérdida de cobertura vegetal, empieza a haber más suelo desnudo o pavimentos de erosión, que son áreas prácticamente ya sin suelo. Hay pérdida de especies forrajeras y con esto también disminuye la diversidad de estos ambientes. Bueno, dentro de los métodos de evaluación con los que contamos en la provincia de Santa Cruz, el método lleva el nombre de la provincia, así que no es muy difícil de recordar. El método Santa Cruz está destinado o pensado para evaluar las áreas de estepa de la provincia, y si bien fue diseñado en el sur de la provincia de Santa Cruz, se ha utilizado en toda la región. Otro método que tenemos disponible es el método botanal. En este caso, este método está previsto o pensado para evaluar áreas de mayor productividad, como son los mallines en este caso, o como son las pasturas implantadas. El método de productividad primaria, que se basa en el análisis de productos de imágenes satelitales, que luego hay que calibrarlos con datos de campo para poder utilizarlos. Y simplemente voy a mencionar el método de valor pastoral, que es un método que está disponible y calibrado para las áreas ecológicas de Chubut.
Pero si ustedes miran el mapa, la parte superior del sector norte de la provincia de Santa Cruz tiene áreas ecológicas compartidas, tanto la zona del Golfo como el área de sierras y mesetas occidentales. Así que para esas áreas, esta metodología se podría utilizar porque se cuenta con toda la información para estas áreas en particular. Un muy breve resumen de lo que es el método Santa Cruz. Para los que no saben sobre metodologías forrajeras o no las conocen, hay una etapa inicial, que es la evaluación forrajera inicial, como figura acá, en donde se realiza básicamente la cartografía del establecimiento. En este caso tenemos un ejemplo que tiene varios cuadros. Las áreas correspondientes a mallines están seleccionadas en otro color porque eso no se evalúa con el método Santa Cruz, sino que solamente las áreas de estepa. Cada cuadro tiene una serie de estaciones de muestreo en las que se estima el forraje disponible, como se ve en la imagen que está a continuación. Hay una persona que está cortando sobre un marco la biomasa que se considera forrajera, que en este caso son exclusivamente gramíneas cortas y hierbas, porque es un método que está pensado para cuantificar la biomasa forrajera para ovinos. Y otra cosa que se evalúa junto con los cortes de disponibilidad forrajera es la altura de una especie en particular, que es Poa spiciformis, y esta altura tiene relación con la intensidad de pastoreo reciente que tuvieron esos potreros. Y en los chequeos anuales ya contamos con el mapa base y lo único que hacemos es hacer las estimaciones en los mismos sitios de muestreo de cortes de forraje y alturas de biomasa. Y alturas de poda, disculpe. Y acá tenemos un video en donde mostramos una persona con algo de viento cortando sobre una determinada superficie. Y fíjense que no se cosecha absolutamente todo, hay plantas que quedaron sin cosechar, porque esas no forman parte de nuestro estrato forrajero. Con los datos de estimación de biomasa podemos calcular la receptividad ganadera, que ese es el objetivo de contar con el dato de biomasa forrajera, ya que la receptividad, que es la máxima densidad de animales que puede manejarse dentro de una determinada unidad de manejo sin generar un deterioro en ese recurso forrajero, consta de dos factores, o de dos términos. La disponibilidad de forraje, que la obtenemos con estos métodos de evaluación forrajera, y un valor de consumo por animal o de asignación, que no son términos equivalentes, pero tienen la misma funcionalidad. Es decir, estimar cuánto forraje se le va a asignar a una determinada categoría de ovinos. Bueno, acá les queremos mostrar un ejemplo de un establecimiento que hace evaluaciones forrajeras todos los años, y en este caso tiene registro desde el 90 hasta la actualidad. Esta línea que ven en pantalla, la línea verde, muestra la dinámica o las variaciones entre años que tiene esa biomasa forrajera. Y fíjense que los años más secos llega a tener valores de 100 kilos de biomasa forrajera y los años más húmedos alrededor de 300. Es decir, que la oferta de forraje es variable entre años, y las barras de atrás, que son las precipitaciones, nos muestran un poco eso, ¿no? Años más secos, obviamente tenemos menos biomasa, años más húmedos, más biomasa, pero la relación no es directa, no es que llueve un 20% más y hay un 20% más de biomasa forrajera, pero sí acompaña esta trayectoria el tema de la precipitación. Y acá a la derecha, un gráfico donde seleccionamos 2 años, el año 2016 como un año seco y el año 2018 como un año húmedo. La barrita negra muestra la media de toda esta serie de datos de precipitación mensualmente y cómo es la distribución interna de las precipitaciones en esos años. Porque no solamente influye el volumen total de lluvias, sino también esta distribución. Paula después les va a contar una herramienta para obtener datos con este nivel de detalle que les podría resultar interesante. Entonces, fíjense que el año húmedo, el 2018,
Hay una fuerte concentración de lluvias en el mes de abril y seguramente esto tuvo un efecto positivo sobre el rebrote otoñal, ya que las precipitaciones de marzo y abril parecen estar más relacionadas con ese pico de crecimiento. Mientras que el año seco, que son las barritas rojas, septiembre, octubre, enero, marzo, abril, estuvieron muy por debajo de la media y seguramente esa distribución de lluvias también influyó en que ese periodo sea muy seco y con muy baja disponibilidad de flora. Bueno, acá simplemente los cálculos de disponibilidad traducidos en receptividad ganadera, que es la línea superior, y la carga ovina, que como regla general lo que tenemos que lograr es que la carga de herbívoros esté por debajo o la suma con valores iguales a la receptividad ganadera. Y acá simplemente mencionar que, bueno, en algunos periodos muy secos a veces es difícil lograr ese equilibrio y la relación está al revés. Con respecto a la altura de Poa spiciformis, hay un umbral que tiene esta altura que asumimos que si está por debajo de los 20 milímetros de altura, este campo en ese año estuvo con una carga mayor a lo recomendable, mientras que esté por encima de estos valores, la carga estuvo bien ajustada. Entonces, nuevamente mostramos dos situaciones en las que la altura estuvo por debajo de lo esperado. Bueno, el segundo método sobre el que vamos a charlar es el método que se utiliza en pasturas y mallines, que son los sitios de alta productividad. Es el método del botanal. A la derecha vemos una foto de un mallín en donde de colores verdes oscuros vemos los mallines húmedos y de colores claritos los mallines secos. ¿Sí? Esto es diferencia por disponibilidad de agua, pero también hay cambios en la composición de especies. Siempre que queremos comenzar la evaluación de algún sitio, de un pastizal o de un mallín, precisamos mapas. ¿Sí? Entonces, una de las herramientas que tenemos disponible es el mapa a escala país, que es el mapa de humedales en este caso, que para la región extraandina de Patagonia está asociada con mallines principalmente. Si ustedes entran al enlace que aparece abajo, se les va a desplegar esta herramienta. Está lenta la internet. Hace un ratito funcionaba. Hace un rato funcionaba. Esta herramienta les permite a ustedes poder ir seleccionando distintas zonas. Si el país está fraccionado en distintas zonas de humedales, donde estamos nosotros son estas últimas dos. Atrás de este mapa hay 20 años de imágenes, ¿sí? O sea que hay momentos húmedos, momentos secos, y entonces es como un valor promedio de lo que podemos encontrar a campo. Dijimos que estamos hablando del botanal, entonces nos interesan los mallines. Vamos a hacer zoom sobre la zona de, acá está Río Gallegos, la zona del Río Chico. Y este mapa lo que muestra es la probabilidad de ocurrencia de mallines, en este caso. Los colores más oscuros indicarán, por ejemplo, si se analizaron 100 imágenes y tenemos un 90% de probabilidad de ocurrencia, quiere decir que de esas 100 imágenes, el 90 fue clasificado como humedal, ¿sí? Como mallín. Y en este caso, los colores más oscuros van a corresponder a los mallines húmedos y los colores más claritos a mallines secos. Si ustedes hacen clic, fíjense el detalle de estas imágenes son de 30 por 30 metros, ¿sí? Hay imágenes Landsat atrás. Ustedes hacen clic sobre cualquier lugar y les va a tirar el valor de esta probabilidad, ¿sí? Entonces, recién me di cuenta hoy que no está disponible la descarga de estas imágenes, que estaba disponible hasta hace unos meses atrás. Vamos a pedirle a la coordinadora del proyecto que pueda volver a habilitar las descargas y si no, nos escriban para poder enviárselas. Estas son imágenes que se descargan en formato GeoTIFF, es decir, que lo va a poder usar toda aquella gente que trabaja con software específicos de mapeos. Y a la par de la construcción de este mapa de humedales,
Se está escribiendo la Guía de Buenas Prácticas de Ballenas, que son simplemente los lineamientos generales de cuáles y cómo se deberían aplicar determinadas actividades en estos sitios. Dentro de estas prácticas están, por ejemplo, la intersiembra, la nidificación, el uso de animales sobre los mallines, entre otras, redistribución de agua y demás. Bueno, del método botanal no vamos a hacer una gran explicación, simplemente mencionar que es un método de doble muestreo. En este caso, lo que se hace a campo es definir patrones y ahí tengo una imagen. Se definen patrones a campo en las áreas húmedas y en las partes secas de los mallines. Se hace un muestreo diferenciado, uno en cada sitio, y se recorren estas áreas y se buscan los sitios de menor disponibilidad forrajera, como muestra este, que sería el patrón 1 en esta escala, y las áreas con mayor biomasa, que sería el patrón 5. Estos marcos se fotografían y se cosechan y se pesan en el campo para tener una idea de cuánta biomasa representa eso que visualmente estamos viendo como patrón 1 y patrón 5. Como tenemos entonces el dato de biomasa y el volumen de material y la cobertura, entre estas dos situaciones se trata de buscar, se recorre nuevamente y se busca un marco que tenga una situación intermedia y así se define el patrón 3. Luego se busca una situación intermedia entre el patrón 3 y el 1 para definir un patrón 2 y después, finalmente, el patrón 4, que es una situación intermedia entre el 5 y el 3. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hacemos una especie de clasificación, buscamos patrones en el campo y después lo que uno hace metodológicamente es una transecta de pasos. Cada X cantidad de pasos se baja un marco y se trata de identificar visualmente ese marco con qué patrón se asocia, si es más parecido a un 1, a un 5 o a situaciones intermedias. Entonces, el trabajo de campo implica esto: hacer transectas de pasos, juntar una cantidad de números de marcos asociados con un patrón y cada tantos marcos hay que ir haciendo una cosecha de biomasa para generar esta calibración o esta ecuación de ajuste entre el número de patrón y el peso realmente que tienen esos patrones que nosotros identificamos visualmente. Si logran este nivel de ajuste, les voy a felicitar porque es complicadísimo, pero la idea es esto: buscar una ecuación de ajuste, y en la ecuación de ajuste el X, que figura acá, es el promedio del número de patrón registrado en esas transectas. Si juntamos 100 marcos, se saca un valor promedio, se coloca dentro de esta ecuación, y acá lo que vamos a obtener es la biomasa total que hay en este pastizal que acabamos de evaluar con este sistema. El tercer método está relacionado y lo denominamos acá como método de productividad primaria neta aérea. Es un trabajo que se realizó correlacionando imágenes MODIS que tienen un tamaño de píxel de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Son imágenes anuales desde el año 2000 al 2015. Usando estas imágenes se correlacionó con datos de productividad a campo, que son estos puntos rojitos, y se obtuvo este producto, en donde de colores más oscuros tenemos los lugares con mayor productividad primaria neta aérea y los lugares más claritos, los de menor. En la tabla de la izquierda lo que tenemos es las distintas áreas ecológicas y el valor promedio de productividad primaria neta aérea, ¿sí? O sea, cantidad nueva de pasto cada año, sobre la cual se puede calcular el forraje disponible, ¿sí? Esto es en kilos de materia seca por hectárea. Y acá tenemos resaltado como ejemplo, solo vamos a mencionar la estepa magallánica seca, que es la zona al sur de Santa Cruz, donde tenemos una productividad primaria neta aérea promedio de 980 kilos de materia seca por hectárea. Y entonces, atrás hay otras cuentitas, el forraje disponible calculado es de 164 kilos de materia seca por hectárea.
Con este dato, el de forraje disponible, podemos hacer los cálculos que mencionaba Daniela y saber qué cantidad de animales puede sustentar este pastizal, ¿sí? En este caso, en la estepa magallánica seca, en promedio, se pueden colocar 33 ovinos por kilómetro cuadrado o 5 bovinos por kilómetro cuadrado o 22 guanacos por kilómetro cuadrado. Estas son imágenes que solo estuvieron disponibles hasta el año 2015. Entonces, ahora estamos comenzando a calibrar y a trabajar con estas mismas imágenes, son imágenes MODIS, pero de 500 metros de píxel, ¿sí? Tenemos un poco más de detalle y están disponibles desde el 2000 hasta la actualidad. A la izquierda tenemos a escala provincial estas imágenes de 1 kilómetro para el año 2007. Este es el valor de forraje disponible, calculado con la ecuación que encontramos en la filmina anterior. Y a la derecha tenemos las imágenes, estas imágenes nuevas, las MODIS de 500 metros, también con la cuentita que está atrás de las imágenes de 1 kilómetro. Y entonces, de colores más verdes son los lugares con mayor cantidad de forraje disponible y los más claritos con menor. A simple vista, a escala provincial, parece no haber mucha diferencia, sin embargo, en algunos sectores, ¿sí?, se nota que hay como un poco más de detalle. A escala predio, ¿sí?, a escala establecimiento, acá tenemos el recorte de un establecimiento ganadero de la zona. Las líneas blancas son las divisiones del campo. A la izquierda tenemos la imagen de forraje disponible con 1 kilómetro de detalle, ¿sí? Dijimos que solo están disponibles hasta el 2015. Y a la derecha tenemos el mismo establecimiento con las imágenes que tienen más detalle. Estas calibraciones todavía se están trabajando, ¿sí? Están en la nueva cartera de proyectos, pero fíjense que a simple vista el detalle es bastante mayor en el de 500 metros. Esta metodología no reemplaza nunca el trabajo de campo. Sí, lo que se puede hacer es utilizarlo como una herramienta para poder, en aquellas situaciones donde se precisa ya un dato aproximado, usar las de 1 kilómetro. Y las nuevas imágenes, las nuevas correlaciones que vamos a obtener, los nuevos modelos, se podrían utilizar, por ejemplo, para reducir el esfuerzo de muestreo a campo, es decir, complementa el trabajo de campo, ¿sí? Nunca lo reemplaza. Si acceden al enlace que está arriba, se les va a desplegar, igual que en el ejemplo anterior de Mallinas, esta ventana. Acá lo que vamos a hacer es simplemente, estas son las imágenes de 500 metros, ¿sí?, de productividad primaria neta. Son las imágenes de 500 metros. Y entonces, uno haciendo clic sobre cualquier punto de la provincia, vamos a tener el valor de productividad primaria neta, ¿sí? La evolución entre años de esta variable. Si pinchamos y en esta flechita que está acá arriba, se despliega para ver más grande este detalle, pero además permite la descarga en formato tabla de estos datos. De nuevo, esto es lo no calibrado, entonces hay que usarlo solo para poder comparar qué es lo que pasa entre años, no como dato preciso de forraje disponible. Y a la vez también se les despliega a la derecha abajo la evolución del índice verde, que como decía Daniela, también es un índice que está asociado a el verdor de la vegetación, ¿sí? O la cantidad de material verde disponible. Y de nuevo, pinchando, desplegando la flechita, podemos descargar los datos en formato tabla solo del punto donde hicimos clic, ¿sí? Entonces, cuando usen esta herramienta, úsenla con esas precauciones, ¿sí?, de que son datos no ajustados, pero nos permiten visualizar cómo vamos. Bueno, acá vamos a hablar muy someramente de las especies forrajeras en Santa Cruz.
Esta es una cartilla que se publicó el año pasado y que tiene que estar disponible en la web. No vamos a hacer mucho hincapié en la identificación de estas especies, pero sí mencionar que las especies forrajeras, cuando hablamos de ovinos, son principalmente las gramíneas cortas. Entonces, muestra esta cartilla algunas de las principales especies forrajeras para Santa Cruz. En este caso, la imagen que tienen en el centro es una ritiosperma que tiene una característica particular, que tiene unos pelos muy prominentes en las hojas, y entonces esa es una característica que nos permitiría identificar esta especie. Después presentamos acá la información del Ordium comosum, que también, bueno, es sencillo de reconocer porque, bueno, tiene una inflorescencia característica en forma de cola de zorro, que le da el nombre. Después, Poa pisciformis también está en esta cartilla, y esta sí es una especie importante porque es la que dijimos que se relaciona con intensidad de pastoreo, que acá hay alguna descripción de esto que comentaba de la altura y la intensidad, pero ahora lo vamos a ver un poco más ampliado y vamos a hacer un apartado o un comentario sobre esta situación. En esta cartilla también tenemos Festuca palescens, que está más asociada a lugares de vegas secas o mesetas altas, en general eh, junto con mata negra se le encuentra, y en esta imagen que tenemos acá, bueno, es una planta muy pastoreada que no sería deseable encontrarla en esta situación. Y la cartilla también presenta información sobre Bromus setifolio o cebadilla patagónica, que en este caso tiene unas glumas importantes que quedan presentes una vez que se desprende la semilla, y eso nos permite en parte identificar esta especie. Así que simplemente para comentarles que es material que está disponible y que podrían utilizar para el reconocimiento de algunas de estas especies. Y acá sí mostrarles un ejemplo para POA. Fíjense que esta planta que tenemos, espero que estén viendo el cursor a la izquierda, es una planta que está vigorosa, que tiene todas las hojas verdes, que está en inflorescencia, y esto, si encontramos esta situación en el campo, es deseable y esta planta está en buenas condiciones. Y vemos en esta imagen que tiene la regla, podemos ver que también es una planta de poda, pero tiene todo el centro de la planta muerta, con unos pocos macollos en los extremos que quedan vivos, y un caso más extremo es el que figura en esta imagen, donde, bueno, prácticamente la planta le queda muy poco de verde y también está descalzada y tiene raíces por fuera del suelo, así que esta planta no tiene un buen pronóstico. Así que no solamente cuando hacemos una evaluación forrajera medimos la altura, sino también evaluamos en qué situación estamos con respecto a esta especie en particular. Como decía Daniela, tener registros de las precipitaciones nos darían un indicio de cómo estaría nuestro pastizal en esta temporada o cómo estaría respecto de la misma temporada de años anteriores, ¿sí? En el caso de que no llevemos registros de esta variable a campo, lo que vamos a hacer es usar modelos, ¿sí? Como el que tenemos a la izquierda, o usar datos de la estación más próxima de esta red de estaciones que estamos mostrando acá. Bueno, siempre acá tenemos enlaces. Si pinchan este enlace, ustedes después van a tener acceso al PDF. Entonces van a poder jugar mejor con estos modelos. Si ustedes pinchan ese enlace, van a acceder a esta información. Esta información es el dato, pueden acceder a la publicación científica, que es de un ex compañero de INTA, Juan Gaitán, acceder a la publicación. Y los datos que se muestran acá son datos de precipitación mensual modelados, ¿sí? Son modelos ajustados usando datos de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional y estaciones de INTA, y son datos que van mensuales desde enero del 2000 hasta diciembre del 2022. Y esta herramienta está muy bonita porque uno puede dibujar un polígono en cualquier parte de la provincia que no estaría funcionando. Demora. Estas aplicaciones, ustedes no tienen que tener nada en particular.
Pero sí tienen que tener acceso a internet, ¿sí? Mi polígono está re feo, disculpen. Entonces, solo tienen que tener disponibilidad de internet. Ustedes dibujan un polígono donde quieran, en cualquier parte del país, y les permite graficar. Acá a la izquierda tienen la barra de poder graficar estos datos, ¿sí? De nuevo, son datos modelados y entonces los vamos a usar cuando no tengamos otros registros. Y de la misma manera que en las aplicaciones anteriores, podemos desplegar la flechita de arriba y acceder a los datos en formato tabla. Entonces, esta es la aplicación, ¿sí? Con datos modelados, y abajo a la derecha tenemos la red de estaciones de INTA. La red de estaciones de INTA, donde podemos ver la distribución para todo el país de las estaciones. Siempre en la zona patagónica tenemos escasez de este tipo de datos. Las que aparecen de verde manzana son las estaciones que están en línea, y las que aparecen de color verde militar son las que están fuera de línea, ¿sí? Entonces, las que están fuera de línea siempre están como atrasadas en la info que van a mostrar, porque los agentes se tienen que desplazar a esos lugares para descargar los datos. Y ustedes pinchan en cualquier estación, ¿sí? Les va a dar la ubicación, la fecha del último registro, el último dato, y si pinchan en más datos, pueden acceder a todos los registros históricos de esa estación. Si acá en búsquedas avanzadas, pinchan acá abajo descargar y descargan toda la serie de datos que tenga esa estación. Entonces Paula, sí, para avisarte que nos quedan 10 minutos. ay, bueno, cuando, cuando vamos al campo y evaluamos la disponibilidad forrajera, no solamente es el dato que nos interesa, sino además que nos interesa conocer la condición en la cual se encuentra el pastizal. Esta condición se llama estado y lo reconocemos a campo por la cobertura vegetal y las especies que tenemos presentes. Este es el modelo de estados y transiciones para la estepa magallánica seca, en donde podemos ver en la primera foto de arriba una buena condición, ¿sí? Con buena cobertura vegetal, alta presencia de coirones, y sobre el mapa, ¿sí? De la estepa magallánica seca se representa de colores verdes oscuros. Estos estados, ¿sí? Son en un determinado momento y sitio, pero como decía Daniela, si consideramos la historia de pastoreo, ¿sí? Podemos encontrar otras situaciones. Y acá lo que tenemos, que podemos pasar de un coironal bastante cerrado a un coironal subarbustivo, ¿sí? Por presión de pastoreo durante mucho tiempo. Y hay reemplazo de especies. Fíjense que comienzan a aparecer algunos subarbustos. Estas situaciones las podemos encontrar en los colores verde claritos del mapa. Si estas presiones continúan durante mucho tiempo, podemos pasar a perder la cobertura de coirones y se vuelve todo una estepa subarbustiva. Estas situaciones las encontramos en los lugares de color amarillito sobre el mapa. Si esta presión de pastoreo fue además durante mucho tiempo, podemos pasar a encontrar otras situaciones, como la estepa subarbustiva con estipas, que son estos pastitos. Fíjense que la cobertura vegetal también varió. Y son los estados que podemos encontrar en los lugares anaranjados, ¿sí? Muchos de estos estados son no reversibles. Y entonces a campo tenemos que ver qué cobertura vegetal tenemos y qué especies tenemos. Estas son simplemente fotitos que siguen siendo un poco más de lo mismo para mostrar situaciones extremas. En el caso de abajo tenemos que un simple alambrado por distinto manejo, de un lado tenemos presencias completas de subarbustos y del lado derecho todavía tenemos presencias de coirones, ¿sí? Son dos estados distintos. Bueno, esta es una cartilla referida al manejo de mallines, que
Vamos a mencionar simplemente que hay una categorización de los mallines húmedos y de los mallines secos según su estado de deterioro. Fíjense que puede ir de buena a muy deteriorada en el caso de los mallines húmedos y mallines secos moderadamente deteriorados o muy deteriorados son la clasificación. Y acá simplemente mencionarles que esta cartilla propone una cantidad asociada de forraje a cada una de esas condiciones y que, bueno, un mallín húmedo en buena situación o en buena condición puede producir de 2.000 a 5.000 kilos, mientras que una situación muy deteriorada del mismo mallín puede producir entre 350 y 2.000 kilos de materia seca. Y en el caso de los secos, de 550 a 2.500 es el forraje asociado a un sitio moderadamente deteriorado y esto por degradación pasa a tener de 200 a 600 kilos de materia seca. Esta es una cartilla que generó el grupo de producción animal y que bueno, acá tiene imágenes asociadas a esas situaciones de los mallines y que en campo se evalúa en función de las especies forrajeras, especies indicadoras de deterioro y también la cantidad de suelo desnudo, mantillo y muerto pie. Esos son los indicadores que nos permiten clasificar a los mallines en estas situaciones. Muy asociado a la degradación de los pastizales tenemos la erosión, ¿sí? Que es la pérdida de suelo. A escala provincial tenemos estos dos mapas. Uno está asociado a el tipo de erosión o el factor que domina en erosión, si es hídrica eólica. Los azules son dominancia de erosión hídrica y los anaranjados de erosión eólica. Y a la derecha tenemos un mapa de intensidad de erosión, con colores rojos los de intensidad severa y los de color anaranjados de intensidad moderada a moderada. De colores negros tenemos los que denominamos focos de erosión. Esto es simplemente para que se visualice cómo la erosión puede avanzar sobre los pastizales. Abajo va avanzando una serie de tiempo, ¿sí? Los distintos años, y de colores blanquitos vemos la acumulación de arena. Esto es al sur de Santa Cruz. Y vemos cómo en el 2016, que fue un momento de sequía extrema, intensa y durante muchos meses, avanzó, ahí está retrocediendo, pero es simplemente el HIP, avanzó hasta la base del valle. Hay estudios que se realizaron en distintas zonas para poder medir la cantidad de suelo que se pierde en un lugar, ¿sí? Y se utilizaron estos simuladores de viento, que son túneles de viento. Hay un motor que genera una determinada velocidad de viento, ¿sí? Y al final del túnel hay sensores. Sensores ubicados a distintas alturas, que son los que aparecen en el eje X de las figuras, a los 10 centímetros, 20 centímetros, sensor a los 30, a los 50 y a los 80. Y lo que miden es el golpeteo de partículas, ¿sí? Y la velocidad de viento. Y entonces, este túnel de viento se instaló en tres situaciones: en un pastizal natural, en un médano sin remediar y en un médano remediado como el que tenemos abajo. Los dos gráficos, el de la izquierda es la instalación del túnel de viento sobre el pastizal natural y el gráfico de la derecha sobre un médano no remediado. Y en el eje de la Y tenemos la velocidad alcanzada. Entonces, a los 10 centímetros, el sensor de los 10 centímetros midió una velocidad en un pastizal natural de apenas 8 kilómetros por hora de viento. A los 20 centímetros de altura leyó menos de 5 kilómetros por hora de viento, ¿sí? Entonces, este pequeño gráfico muestra de cómo la vegetación natural permite la retención de partículas que no ocurre en los sitios no remediados. Otra de las cosas que nos interesa monitorear cuando trabajamos con pastizales es poder evaluar las superficies afectadas por distintos eventos. Dos de estos son las nevadas y las sequías. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen, bueno, tenemos una imagen MODIS. Estas son píxeles de 500 por 500 metros para junio del 2020, que fue una gran nevada, en donde de colores celestes vemos las áreas cubiertas por nieve. Pero siempre tenemos que trabajar con datos más objetivos, entonces calculamos índices, que es un índice de diferencia normalizada de nieve, en donde los valores de píxeles
mayores a 0,4 me indican la presencia de nieve, ¿sí? Entonces podemos conocer las superficies afectadas por departamento, por áreas ecológicas. A la derecha lo que tenemos es este mismo índice pintado directamente con las áreas que son presencia de nieve para la imagen que va del 24 de mayo al 31 de mayo. Y dijimos que los otros grandes eventos son las sequías. A escala nacional tenemos la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, donde hay varias instituciones. Acá arriba están los loguitos. Dentro de estos está el INTA. Atrás del mapa que presentan la Mesa Nacional, ¿sí? Abajo tienen el link para acceder a los boletines. Atrás de estas imágenes, de estos mapas a escala nacional, hay muchos índices. Hay aproximadamente 40 índices que están asociados a sequías. Hay índices meteorológicos, índices de vegetación, más la información que informantes calificados nos aportan para poder chequear esos índices a campo. En el caso de la EA Santa Cruz, las distintas agencias son quienes aportan la info para la provincia. A la derecha, y Paula, esto está, sí, estamos en tiempo. Como para que tenga una idea, estamos en tiempo. Podemos, no hay problema, terminen, pero sí, para tener rápido. una idea. Ahí vamos también. A la derecha tenemos un índice de estandarizado de precipitación que está asociado a las sequías. De colores celestes vamos a ver los lugares donde no hay sequías y de colores anaranjados y rojos los lugares con sequías. Y estos son dos momentos interesantes. En el noviembre del 97 está todo húmedo y en abril del 2016 está todo rojo, ¿sí? Todo con sequía. Este trabajo se realiza en conjunto con un grupo de investigación de la universidad. Lo que estamos intentando correlacionar ahora y nos permitiría tener un dato más para poder establecer la disponibilidad a campo de pastos y seguir los eventos de sequía es la humedad de suelo. Estamos buscando acá la correlación con imágenes radar del SAOCOM, que es de un satélite argentino, y son imágenes calibradas para la zona más productiva del país, ¿sí? Con distintos colores me indica el porcentaje de humedad en suelo. Abajo a la izquierda tenemos una imagen de estas, una imagen radar cruda, sin procesar. Y para poder obtener estas correlaciones se instalaron sensores a campo, en donde además de la humedad del suelo a distintas profundidades, medimos las precipitaciones. Y abajo vemos un gráfico de la primera descarga de datos. Estos se instalaron, ¿sí? Se instalaron 5 de estos en septiembre del año pasado, y con las barritas podemos ver los eventos de precipitación. Y las líneas celestes corresponde a la humedad del suelo a 10 centímetros y la anaranjada a 30 centímetros de profundidad. Otro dato que podemos utilizar para poder medir la condición en la cual se encuentran los pastizales es utilizar índices de vegetación, ¿sí? El NDVI dijimos que es un índice asociado a valores más altos, mayor verdor, valores más bajos, menor verdor o menor biomasa disponible. Y de colores anaranjados, sí, vamos a ver la tendencia general para toda la serie de imágenes que van del 2000 al presente. Cada 15 días tenemos un dato, y entonces acá está graficado para ese área roja, ¿sí? La tendencia general es negativa, y para los colores azules verdosos, la tendencia general es positiva, ¿sí? Y en el medio ocurren cosas, ¿sí? Hay eventos de buenas precipitaciones, entonces mayor verdor. Bueno, y para ir finalizando con la charla, la última parte de esta presentación tiene que ver con el monitoreo de pastizales de largo plazo, y acá vamos a presentarles la red de monitores Maras. Este es un esquema de qué es un monitor, y acá tenemos una imagen donde se muestra cómo se ve el monitor a campo. Consiste en una serie de piquetes que quedan de manera permanente en el campo, así que cada vez que vamos leemos en los mismos lugares. Se marca con una soga al momento de la lectura esta parcela, que es una parcela fotográfica, y estas personas que se ven acá atrás están leyendo la vegetación sobre transectas que están al finalizar esta parcela.
Si bien la red MARAS está destinada o pensada para monitorear grandes áreas ecológicas, fíjense que esta es la distribución de esos monitores en toda Patagonia, incluso Patagonia chilena también tienen estos monitores instalados. La red cuenta con unas 440 monitores, algunas con relecturas y otros no. Y esto nos da datos de cobertura vegetal, diversidad, estructura de parches e interparches y características de suelo. Con esta red obtuvimos una línea de base muy buena para los pastizales patagónicos que no existía hasta el momento y nos permitió realizar, como ejemplo, pusimos estos mapas de cobertura vegetal riqueza por grandes regiones patagónicas. Pero si bien el objetivo es a escala regional, un único monitor en un establecimiento también nos puede dar información sobre procesos que están ocurriendo en esos lugares en particular. Y en este caso, este monitor elegimos uno que es de Tierra del Fuego, en donde entre lectura que se realizó en el 2012 y la relectura en el 2016, no hubo cambios en la cobertura ni en la riqueza, pero sí se detectó una fuerte invasión de una especie no deseable como es el Hieracium pyrocella. Así que como para tener en cuenta que si bien el objetivo no es a escala de potrero, también nos da información relevante en esa situación. Les dejamos una serie de manuales que están publicados y que tienen los accesos a los cuales pueden descargar los manuales que están disponibles en Internet. Les agradecemos su presencia y les dejamos un QR que pueden en este momento, si quieren, capturar, donde van a acceder al PDF de esta charla y pueden aprovechar para usar los enlaces que mostró principalmente Paula para entender y empezar a manejar algunas de estas herramientas. Así que nada más. Bueno, gracias por el tiempo extra. Gracias, Daniela. Gracias, Paula. Si quieren dejar de compartir. Bueno, Estuvo muy clara la presentación. Tenemos algunas preguntas que vamos a leer. Primero de Raúl Cardón. Dice, vi que en la presentación se determina la receptividad en unidades ganaderas ovina o en equivalente ovino patagónico, según sea el caso. Mi pregunta es, ¿cómo juega la carga de guanacos silvestres en la determinación o validación de la receptividad que se determina desde la teoría? Yo no sé, las Bueno, chicas están... Ahí están, sí. sí, No, no las vemos. No, en este caso comentarles que, bueno, la charla siguiente va a hacer un poco, va a tratar un poco de esta temática. Lo que sí, nosotros recomendamos que la carga de herbívoros que se cuantifica en un establecimiento tiene que ser la sumatoria de guanacos, ovinos, vacunos y todo lo que haya en ese lugar. Y para esto hay que hacer un conteo de guanacos, que Carla va a presentar ahora un poco en qué consiste esto, cómo se calcula la densidad de guanacos y cómo eso se suma luego a la carga de ovinos. Pero sí es necesario tener un conteo de guanacos en el establecimiento para poder asignar o asociar a esa densidad de animales una carga determinada. Con la misma fórmula que calculamos para ovinos, es la forma en que se debe calcular para guanacos, teniendo en consideración que, bueno, que consume otra cantidad de forraje un poco más alto que el valor asignado a un ovino. Si después con la Bueno, segunda charla sí. esto no quedó muy claro, podemos volver a retomar el tema. Sí, buenísimo. Ahí después hizo otra pregunta, Raúl, que la estás contestando un poco, la voy a leer igual. En otro momento de la charla, la ingeniera hace referencia a la carga ovina de 32 ovinos por kilómetro cuadrado y a 21 guanacos por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que se asume una equivalencia de que un guanaco equivale a 1,5 ovinos. ¿Por qué si ambos herbívoros están simultáneamente en un predio no se suman las cargas para determinar la receptividad en lugar de considerarlos excluyentes uno del otro? Bueno, parcialmente creo que la Sí, contestaste. en realidad en el trabajo que mostró Carla se hizo una estimación de uno u otro porque en realidad tenés que tener el dato de campo para saber qué proporción hay de uno y de otro. Esa simplemente es una estimación para calcular de manera
Sí, dicotómica o para un herbívoro o para otro, pero no quiere decir que esa sea la forma de calcularlo dentro de un determinado establecimiento. En un establecimiento hay que contabilizar la carga de ambos herbívoros y estas son cargas que se suman. Perfecto. Después Eric hace, hola, muchas gracias por la presentación. En cuanto a las imágenes MODIS que mencionaron, que entiendo no tiene continuidad la misión, pregunta, la misión SAOCOM 1B ofrece imágenes que pueden ser de la misma utilidad y dar cierta continuidad a esto. Las imágenes SAOCOM en realidad todavía no las obtenemos, ¿sí? Falta que se termine de firmar el convenio para acceder a esa información y recién comenzaríamos con las calibraciones. Es información distinta a las imágenes MODIS. Las imágenes MODIS son imágenes, en este caso de las de productividad, son imágenes anuales. Atrás de esas hay imágenes cada 8 días. Y las imágenes de radar las podríamos asociar a humedad en suelo. Son imágenes diarias con otro tamaño de píxel, son tamaños de píxeles que pueden ir de 10 a 100 o a 800 metros de detalle. Y con estas imágenes de radar, la ventaja es que podemos tener siempre imágenes libres de nubes y además tiene penetración en el suelo. Entonces podemos tener información hasta 50, 80 centímetros de profundidad de humedad, en este caso. Excelente, gracias. ¿Qué cobertura hay para el resto de Argentina? Pregunta Eric. ¿Coberturas de imágenes SAOCOM? Sí, entiendo que sí. Sí, No sé si... están para todo el país. El problema es que solo son accesibles para instituciones con convenios. Es eso, nosotros todavía estamos en la firma de los papeles, es decir, todavía no tenemos ninguna, y la calibración la estamos pensando hacer solo para la zona sur de Santa Cruz, que es donde tenemos instalados los sensores. Están todos en la estepa magallánica seca. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Esteban Gali. Dice, hola, en el caso de la receptividad de la estancia Cañadón de las Vacas, veo que cayó en forma importante. ¿Por qué se debió en forma tan dramática? Sí, el ejemplo que pusimos no era de receptividad, sino que de carga animal. Entonces es un establecimiento que viene perdiendo carga animal desde hace varios años. No sé si Carla tiene estos datos en su presentación, pero este establecimiento hace unos años que ya no se dedica a la producción ovina, no tiene más carga animal y ha tenido una serie de problemas asociados a la pérdida de animales. En parte por las grandes cantidades de guanacos que tienen en ese lugar, por grandes poblaciones, y también asociados a la presencia de predación. Así que me parece que han tenido unos cuantos inconvenientes que se sumaron a la sequía de los últimos años y han llevado a que este establecimiento hoy no esté dedicándose a la producción ovina. Pero no eran datos de receptividad, sino de carga, que no es el mismo concepto en este caso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias, Daniela. Gracias, Paula. Igual, para todos los participantes, ahora vamos a comenzar con la charla de Gabriel y de... A ver, acá hay una pregunta. La respuesta, Chacho dice, la respuesta a la pregunta de Esteban Gali es ¿por qué los guanacos provenientes del Parque Nacional Monte León se dispersan difusivamente a los campos linderos? Bueno, no sé si querés ampliar, Daniela, sobre esto, o después igual lo seguimos con la siguiente charla. Sí, me parece que con la siguiente charla, si quieren, al final de esta exposición que viene a continuación, retomamos algunas de las preguntas, pero con la información que ya va a presentar Gabriel y Carla, que me parece que es más completa y nosotros no la tuvimos en consideración en esta primera presentación.